Ok. Ellos nos visitan desde Italia y ellos tienen un testimonio padrísimo. Entonces, ellos son de Perú, un país que a mí se me hace increíble, ¿verdad? Ya esas montañas de los Andes y Machu Picchu y todo eso, que maravillas del mundo. Y es un lugar que a mí me encantaría visitar. Yo le he dicho a ellos que me encantaría visitar una ciudad que se llama Cusco, ahí donde está precisamente Machu Picchu. Y desde hace más de 20 años ellos migraron a Italia y tienen una historia que contarnos, y no solamente eso, sino van a estar compartiendo el mensaje el día de hoy. Y estas historias son una bendición para nosotros, son para que abramos los ojos y que veamos cómo Dios puede usarnos a nosotros en otros lugares, así como ellos están siendo usados. Entonces Dios te puede usar a ti y muchas cosas más. Yo no quiero hablar más porque me voy a acabar el tiempo. Entonces les dejo aquí Miller Pastores en Italia y Karina, adelante. Hola, hola a todos. Un gusto estar aquí, un gusto recibir, y es lo que he estado desde el inicio recibiendo justamente. Y mientras que oraba aquí junto con ustedes, cómo es bueno Dios. ¿Por qué? Porque me has atraído desde de la otra parte del mundo para recibir junto con ustedes. ¿Por qué? Porque después yo me tengo que ir a dar todo lo que hemos recibido. Y como Dios dice, es mejor dar que recibir. ¿Pero de qué estamos recibiendo? De Dios, su bien, todo lo bueno, y lo más bello va a ser dar a personas que ustedes no conocen, pero que son hijos de Dios, parientes, amigos, vecinos, y quien encontremos que necesitan. Entonces es un gustazo, como se dice, hacerlo. Amén. Gracias, gracias a todos. Ok, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, como dice mi esposa, de la otra parte del continente. Dios nos ha traído aquí, como dice mi esposa, para recibir, mas también a la vez para dar, ¿no? Y una cosa que quería hacer esta mañana es condividir con ustedes, ¿no? De dónde Dios me ha traído, de dónde Dios me ha sacado. El día de hoy nosotros somos pastores en Italia, ayudamos varias familias, hemos estado ayudando hospitales, hemos estado haciendo varias cosas, parejas, ¿no? Matrimonios. Hemos visto la mano de Dios en tantas situaciones y en tantos lugares que hemos ido. Más una cosa importante, que eso es lo que somos ahora, pero una cosa importante que quiero contarles es de dónde hemos venido. ¿Ok? Yo me crecí en un barrio muy humilde, en el cual abundaba la delincuencia. Y de consecuencia, mi padre y mis tíos, parientes, ellos, digamos, se acercaron a la delincuencia, ¿no? Porque, ¿sabes? En el barrio, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, las amistades y todo eso influyeron mucho en mi padre y en su familia, ¿no? Sus hermanos. Entonces ellos se inclinaron a la mala vida, a robar, a hacer cosas, ¿no? Que no eran buenas. Y entonces pasaron los años y ellos comenzaron a viajar a ciudades del Perú, hasta que poco a poco comenzaron a ir al extranjero y se fueron para Europa. Y ahí ellos han comenzado a seguir lo que hacían, ¿no? La mala vida, robar, ¿no? Y todo lo que venía de eso. Después de ahí, varios de mis tíos radicaron en Europa, Italia, Estados Unidos, en varios países,
y comenzaron a sembrar raíces, o sea, hijos, nietos, ¿no? Y entonces ellos han comenzado a vivir esa vida en otros países del mundo. Y de ahí yo en ese periodo me encontraba en Perú y a la vez mi padre, siendo que viaja a Italia, mi padre se radica en Italia, mi padre parte a los 7 años, mi madre a los 3 años después decide con mi hermana mayor de ir atrás de mi padre para radicar en Italia, y nos quedamos solos yo y mi otra hermana. Mi hermana que era mayor de 2 años, salió embarazada, tuvo su pareja y se fueron a vivir juntos. Y yo me quedé solo en mi casa. Tenía mi tía que me cocinaba, a vez en cuando, venía a verme, ¿no? Pero yo iba a comer a su casa. Entonces prácticamente me crecí solo. Y así desde los 10 años hasta los 17, cuando a los 17 años mi madre decide y se preocupa porque ya es una edad, la adolescencia no es una edad muy simple, ¿no? Y ¿qué sucede? Mi mamá, con el temor de que yo me pierda, decide de llevarme a Italia. Prepara mis documentos, parto para Italia, pero da la casualidad que yo ya, me había inclinado a esa vida, siendo que vivía en el mismo barrio. Entonces yo ya venía con todas esas cosas del barrio, de las situaciones, cosas negativas y todo eso, con toda esa influencia. Y entonces cuando yo parto para Italia, encuentro que todos mis parientes prácticamente hacían esa misma vida. Y entonces para mí era algo común vivir esa vida, ¿no? Y en Italia continué a hacer esa vida. Llego a Italia y en vez de ponerme a trabajar como todo extranjero que va a otro país, me llevé todo lo que había aprendido en Perú y todas las malas costumbres, ¿no? Entonces voy allá y me junto con mi familia, con mis primos, comenzamos a vivir una vida, al menos yo continué a vivir esa vida junto con ellos, hasta que en mi familia, de tanto que robaban, de tanto que hacían, y a un cierto punto llegó la moda del narcotráfico, de invertir en drogas. Y entonces, porque eso les daba más, eso les daba mucho más. Entonces ahí fue donde mi familia comenzó a invertir en drogas. Y como toda mi familia, comienzan a entrar uno atrás de otro, hasta que llegué yo y también pasé buen tiempo en el mundo del narcotráfico y estuve con ellos haciendo todo eso, hasta que un cierto punto de mi vida me comencé a sentir mal, comencé a tener ataques de pánico, ansia, ¿no? Comencé a enfermarme, comencé a sentirme siempre más mal y más mal. Y las fuerzas y todo lo que yo hacía comenzaba a perderlo, ¿no? Y entonces decidí de darme un momento de pausa, un momento de descanso. Dije, me voy a parar porque estoy haciendo demasiado. Y entonces decido de viajar a Perú de vacaciones, al Machu Picchu, donde Pastor Dante quiere ir. Y digo, bueno, me voy de vacaciones a mi país para relajarme, pero no solo. Mientras que estaba por partir, si como mi familia se había agrandado y se había expandido bastante, yo tuve la idea y dije, ¿por qué tengo que depender de mi familia en el mundo de las drogas cuando yo solo puedo hacer ¿cómo se diría? Mi propio, ¿no? Tipo cartel. Entonces dije, bueno, entonces visto que voy de vacaciones, voy a aprovechar para conectarme con personas que de allá me manden directamente la droga. Y entonces yo podría ser directo, no necesitaría ya más de mi familia, porque yo estaba creciendo tanto en Italia. Y incluso por ese motivo que estaba demasiado, como se dice, espiritualmente cargado, ¿no? Estaba muy cargado de muchas cosas, ¿no? Y entonces decido de viajar.
Pero me doy con la sorpresa que cuando viajo a Perú para descansar y a la vez para tomar nuevos contactos para poder hacer lo mío personal, Dios me sorprende. Porque me encuentro con un amigo de infancia, ¿no? Y con este amigo hemos jugado fútbol de pequeños. Hemos jugado. Y nos hemos crecido juntos, ¿ok? Y lo llamábamos el gringo porque era güerito, ¿ok? Y siempre, y él nos trataba como primo, porque vivíamos cerca. Y entonces yo lo llamo y él, porque yo cuando voy de vacaciones no lo encuentro, y después conectamos y él me dice, mira que yo no estoy en Lima, no me vas a ver por una semana, porque yo estoy trabajando, me dice. Y yo le digo, ok, está bien, porque ok, está bien, no te preocupes, porque yo estoy de vacaciones también, me he venido al Machu Picchu, le digo. Y él me dice, no, yo estoy ahí, yo estoy trabajando en el Machu Picchu, me dice. Y entonces nos encontramos allá en el Machu Picchu y conversando con él, ¿no? Nos amanecimos incluso conversando con él, ahí donde yo hablando un poco de cosas, ¿sabes? Siendo que es mi amigo de años, pero no comunicamos de tanto tiempo. Entonces ahí comenzamos a conversar tantas cosas y ahí es donde yo me abro y le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Yo tengo una doble vida en Italia, ¿ok? Hago todo esto, le digo, ¿no? Tengo mi familia, tengo esto, pero tengo doble vida. Y le digo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Y si he venido acá a Perú era para descansar. No le dije, no le conté a lo que también iba, sino que le conté que venía a descansar. Y le conté del problema que tenía, del problema del pánico, del ansia que tenía, que me sentía morir prácticamente cada vez que me daba estos ataques de pánico y ansia. Y entonces él me dejó hablar, conversábamos todo, y a un cierto punto me dice, yo tengo la solución para tu problema. Y yo me sorprendí. Y le digo, ¿cuál es? Y él me dice, acepta a Jesús en tu vida y Él cambiará todas las cosas que tú estás viviendo. Y entonces yo dije, ve, he hecho tantas cosas, he fumado tantas cosas, he probado tantos tipos de droga, que digo, ¿por qué no? He hecho tantas cosas locas en mi vida, una oración no me cambia la vida. Y dije, ok. Y recibí a Jesucristo en mi vida ese día. Y Él me dijo, de ahora en adelante, tu vida va a cambiar. Y nos despedimos, lo saludé. Tengo una foto incluso con Él, después de que me predicó cuando Él se fue del hotel donde estábamos. Y una foto muy bonita que la tengo mucho de recuerdo, con una Biblia en mano del hotel, en el hotel. Había una Biblia. Y si como él recién me había predicado de Dios, agarramos la Biblia los dos, porque la encontramos, agarramos la Biblia y los dos estábamos abrazados. Y esa es la única foto que tengo de ese viaje de él, que hasta ahorita la tengo en mi computer allá en Italia. Y una Biblia chiquita, azulita. Me recuerdo, cada detalle me recuerdo. ¿Por qué? Porque son cosas que marcaron mi vida. Hay cosas que Dios hace en tu vida que te marcan. Así como hay cosas que te han pasado negativas que también te han marcado, ¿no? Y entonces hay cosas que nos marcan, pero una cosa muy importante que Dios me enseñó es que las cosas buenas que Él hace cancelan todas las malas han grabado en nuestra vida. Y entonces Él me predicó, nos despedimos, yo regresé acá a Italia. Y regresé con una hambre. Yo no sabía nada de la palabra, no sabía nada del evangelio, no sabía nada de nada. Y ahí probé por primera vez el hambre y la sed de Dios. Porque cuando llegué a Italia, no le conté a nadie lo que me había pasado. Regreso y toda mi gente me llamaba, me contactaba, ¿no? Para hacer lo que tenía que hacer. Y a un cierto punto me avergoncé de contar lo que me había pasado en Italia. Era una cosa para mí, ¿ok? Y lo tenía secreto. Entonces a un cierto punto Dios transmite la palabra, me iba hablando
iba leyendo el Evangelio sobre todo, porque lo que me llamó más la atención fue el Evangelio. ¿Ok? Porque yo me podía leer cualquier parte de la Biblia, pero no sé por qué me vino de comenzar a leer el Evangelio, comenzando desde Mateo hasta el libro de Juan. Y comencé. Y día a día, Dios me iba hablando, Dios me iba sanando de tantas situaciones, de tantas cosas que había vivido, y Dios me iba restaurando poco a poco. Y entonces así fue donde Dios me sana del ataque de pánico, me sana del ansia, hasta que a un cierto punto Dios, porque Dios es progresivo, ¿no? Y a un cierto punto, llega un cierto punto que Dios estaba trabajando en mi vida, y Dios me dice la famosa palabra que me dolió tanto cuando me la dijo: déjalo todo y ahora sígueme. Y ahí fue una cosa tremenda, porque imagínate, para uno que tenía dinero, para uno que tenía cosas, para uno que tenía, digamos, en cierta parte fama, ¿no? Se llama fama, mas al final es como se diría, efímera. ¿Ok? Es español, ¿verdad? Ok. Es efímera. Como decía el chico en la testimonianza, es un momento, ¿no? Tantas cosas que pasan, tantas cosas que deseamos, que anhelamos, muchas veces es efímero. Te dura poco, no te dura mucho. Y no te llena, porque en verdad yo sentía que estaba hecho para algo grande. Ya Dios de pequeño ya estaba tratando con mi corazón. Yo sentía que era creado para algo grande, pero no sabía para qué. Entré en muchas cosas y nada. Entré en otras cosas, nada. Así hasta cuando llegué a tocar fondo en el narcotráfico y dije, sí, esto era lo que Dios me llamó a hacer. Esto era lo que ¿para qué he sido creado? ¿No? Porque fama, dinero, cosas y todo. Pero a un cierto punto me sentí vacío. Y te digo la verdad que cuando tienes problemas espirituales, tipo como ataque de pánico, ansia o cualquier otra cosa, parece mentira, pero tu mundo, lo grande que tú pensabas ser o lo grande que tú te creías, ¿no? tener, lo ves derrumbarse, ¿no? Como Jesús dice, el castillo de arena, ¿no? Que pasan inundaciones, pasan tormentas, ¿no? Lluvias, y se te desarma todo. Y cuando tú ves que se te desarma todo, dices, ¿en qué cosa está fundada mi vida? O sea, ¿qué cosa tengo? Porque la plata, mira que cuando estás en un hospital, o cuando te quieren matar, o cuando estás arriesgando la vida, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, o la fama que tú puedes obtener, no sirve a nada. Porque en ese momento nada de eso te sirve para salir de esa situación. ¿Entiendes? Entonces, comprendí que Dios me puso, como se dice, la raya y me dijo, de aquí no pasas. Porque Dios sabía que si yo pasaba esa raya, ya no había vuelta atrás. Y era mi completa destrucción. Y eso lo comprendí con los años. Entonces cuando Dios me habla y me dice, déjalo todo y sígueme, yo dije, wow. Y ahora tenía muchas cosas detrás que venían. Pero entonces ahí fue donde tomé la decisión y dije, Señor, yo sé que eres tú, porque de casualidad, se podría decir, encontré a mi amigo. Pero en verdad con el pasar de los años comprendí que Dios lo mandó para rescatarme, porque Él sabía lo que yo necesitaba. Y la palabra lo dice que Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas. Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú estás viviendo, Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú crees que para tu vida es imposible. Dios lo sabe. Y Él, por eso que en esta mañana yo te condivido este testimonio, porque
yo he conocido al, como diría Abraham, al Dios omnipotente. Porque no había madre, no había hijos, no había nada que me podía sacar de esa vida. Nada. Y no existía nadie que me podía arrebatar de esa vida. Y ahí conocí al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Al Shaddai, aquel que todo lo puede. ¿Ok? Y por ese motivo me encuentro acá, para condividirte mi testimonio y a la vez orar todos juntos. Sí, y te quiero invitar que si tienes alguna cosa que tú crees que es imposible, un esposo, un primo, una familia, enfermedades, situaciones, ¿ok? Yo estoy acá esta mañana, quiero orar junto contigo, ¿ok? Y si tienes alguna situación en la cual te sientes oprimido o sientes que el enemigo, estás batallando mucho con ciertas cosas, yo te quiero invitar para orar por ti en esta mañana. Quiero que el Espíritu de Dios se mueva en medio de cada uno de nosotros. Les invito a ponerse de pie. Les voy a pedir de cerrar los ojos. Este es un momento íntimo con Dios. Este es un momento personal con Él. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere tocar. Mas sobre todo Dios quiere transformar esa cosa que para ti es muy imposible. Tú ahí con los ojos cerrados. Si tú tienes alguna cosa que para ti es imposible, ahí con los ojos cerrados, alza tu mano. Amén. 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 Ok. Ahora quiero llamar a otro tipo de personas. Personas que están batallando con cosas o que sienten que el enemigo los está atacando y no los está soltando y quieren pero no pueden y quieren pero no pueden. Si tú eres una de esas personas, ahí con tus ojos cerrados, alza tu mano. Ok. Ahora voy a llamar a otra categoría de personas. Si tú quieres ver en tu vida y conocer, experimentar al Dios omnipotente, al que todo lo puede, al que para Él nada es imposible. Si tú en esta mañana quieres experimentar lo que Dios puede hacer en tu vida y hasta dónde Dios te puede llevar, ahí con los ojos cerrados, alza tu mano. Ok, yo les voy a pedir a todas las personas que han levantado la mano en la primera llamada, sea que en la segunda, que en la tercera, les voy a pedir, por favor, de venir acá adelante, como un paso de fe. No te avergüences, porque Dios no se avergüenza de ti.